¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. En una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal, le recordamos nuestros datos de contacto, teléfono en cabina 8387-0665. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Hugo René Ortiz. ¿Qué tal, Luis? Bien, Hugo, los datos de contactos adicionales. Así es, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Le recordamos la página de Facebook, que es Frecuencia Fiscal. También el canal en YouTube, Frecuencia Fiscal. Y bueno, aquellos que nos siguen en la página de Facebook, pues verán que en estos días hemos estado subiendo algunas fotos algo chuscas referentes a la cuestión de la auditoría, del dictamen, de pues ahora sí cómo andan los contadores en estas fechas que pues, estamos cerrando el plazo de los dictámenes fiscales. Sí, ciertamente también un saludo a los radioescuchas, bueno, pues que nos han estado enviando constantemente correos electrónicos alentándonos a seguir con el programa y consultándonos en cuestiones fiscales y contables, y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para emitir nuestra opinión, para poderles ayudar. Así es, y bueno, pues antes de iniciar el tema del día de hoy, recordarles que pues estamos en el mes de junio, ¿no? Y pues es el mes ahora sí que característico de la presentación del dictamen fiscal, pero también la autoridad en estos últimos días ha estado liberando una serie de criterios que son criterios no vinculativos, más sin embargo podemos decir que es la opinión o la forma de pensar de la autoridad sobre ciertos temas particulares que en próximos programas ya estaremos comentando detalle porque sí son algo trascendentes. Es correcto. Y bueno, entrando a lo que es el tema del día de hoy, como les comentábamos, el dictamen fiscal se vence la próxima semana, o me refiero al mes de junio, y pues hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Porque a lo mejor algunos contribuyentes lo ven como una necedad por parte de los contadores que están solicitando información y que, oye, esto no cuadra y por qué no cuadra, más sin embargo todo esto tiene un porqué, ¿no? O sea, y pues el dictamen fiscal en términos generales es algo que ya tenemos yo creo que más de 20 años con el dictamen que la autoridad lo hizo obligatorio. Es correcto. ¿Y qué es esto del dictamen fiscal? Bueno, pues es un informe en el cual, bueno, pues los contadores públicos registrados, los CPR, bueno, pues emiten una opinión profesional respecto de lo que está asentado en los estados financieros respectivos que debidamente fueron presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la declaración anual correspondiente del contribuyente, y la cual, bueno, pues el contador revisa toda esta información, y bueno, pues incluso el mismo Código Fiscal de la Federación por ahí recoge información relevante en materia del dictamen fiscal y dice que se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre estados financieros de los contribuyentes. Es decir, ahí le está dando una certidumbre a ese testimonio que están haciendo por allí los contadores públicos registrados. Así es, y digo un poco de antecedente de cómo se presenta esta información, cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, pues tenemos que por ahí de 1991, cuando empezó el tema del dictamen, pues al principio la forma de presentarlo era a través de aquella hoja de cálculo antes de Excel, que era el Lotus 123, ¿no? En esa hoja de cálculo por ahí se vaciaba la información que la autoridad requería, pero pues a fin de cuentas era algo que estaba donde el usuario, el contador público, que era quien llenaba esa información, pues lo tenía ahora sí que a su completa disposición, ¿no? Posteriormente, por ahí del año 1997, la autoridad ya sacó una herramienta que le llamó el CIPRED, y en esta herramienta ya el contador vaciaba la información. Esto ya era un formato preestablecido en cuanto a ciertas regulaciones de información que se debía presentar en cada anexo, y que el contador vaciaba la información. Nada más una precisión, digo, para ser técnicos, ¿no? Bueno, el dictamen debe ser llenado por el mismo contribuyente, ¿no? El contador simplemente se debe limitar a la opinión, aunque sabemos que en la práctica y la realidad, bueno, pues el contador, el CPR, es el que lleva a cabo el llenado de toda esta información por la complejidad misma que tiene al respecto, pero la función del contador es simplemente emitir la opinión sobre los estados financieros.
Es correcto, ¿no? Y ya yéndonos a la época más reciente, pues a partir de 2010 ya surgió una herramienta que, digamos, esto ya era un complemento al Excel como tal, donde pues se vuelve un poco más amigable para efectos de interactuar con fórmulas, con relación de hojas, etcétera, ¿no? Más sin embargo, pues todo esto también ha permitido que la autoridad procese de una manera más rápida, más eficiente la información que se proporciona a través de este dictamen. Ciertamente. Y bueno, también tener en cuenta que, como Luis lo menciona, es la opinión de los estados financieros, ¿no? Y pues la opinión implica una revisión pues en base a muestreos aleatorios y una serie de cuestionamientos que están relacionados con la auditoría de estados financieros, que es lo que da origen a lo que es el dictamen fiscal, ¿no? O sea, primeramente hay que realizar una auditoría de estados financieros y uno de los productos de esa auditoría es el tema del dictamen fiscal. Otro punto también que vale la pena por resaltar es digamos el uso que la autoridad le da a esta herramienta, ¿no? Aquí la autoridad está confiando en la opinión que el contador público da sobre los estados financieros de una entidad, ¿no? Entonces es una herramienta donde a través del tercero, que en este caso es el contador público, la autoridad valida que el contribuyente esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. O sea, prácticamente estamos hablando de una extensión de la autoridad, es una especie de franquicia, es una autorización que le da para que al reunir cierta capacidad técnica y de conocimientos, bueno, pues este contador, bueno, pues pueda emitir una opinión y validar que el cumplimiento de las obligaciones fue de manera oportuna y conforme a está establecido. Al final del día, y ahorita vamos a ver, bueno, pues si el contador se excedió o se hizo, como dicen por ahí, de la vista gorda en cuestión de que hubo cifras o impuestos omitidos, bueno, pues y si la autoridad vía la revisión secuencial en un momento determinado llega a detectar esas cuestiones omisas, bueno, pues el contador va a ser sancionado por haber permitido, bueno, pues ese tipo de situaciones. Así es, y esto es lo que se le conoce como la revisión de papeles al contador público, ¿no? Donde la autoridad revisa el papel de trabajo donde el auditor pues hizo todo su trabajo relacionado con la auditoría y valida que haya seguido los procedimientos que marcan las normas de auditoría. Correcto, y bueno, pues después de haber pasado a los antecedentes, bueno, pues ahora vamos a ¿quiénes están obligados a dictaminarse? Bueno, pues de acuerdo al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, están obligados todas aquellas personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentren en alguno de los supuestos que ahorita vamos a señalar, pero básicamente son todas las personas morales y régimen simplificado que están desempeñando alguna actividad comercial y básicamente están en función, en primer término, de los ingresos, Hugo. Es decir, por ejemplo, que en el ejercicio de 2011 los ingresos hayan sido superiores a 39.140.520 pesos. Esta cifra se actualizó el pasado 31 de diciembre 2012. Así es, y aquí qué bueno que lo mencionas porque el criterio es en base a los ingresos del año anterior, es decir, quienes están obligados a dictaminar 2012, que se va a presentar en este mes de junio, el criterio tiene que ver con los ingresos del 2011, del año anterior. Es correcto, Hugo. Sí, por ejemplo, en un caso donde un contribuyente que viene ganando, no sé, 30 millones de pesos y apenas el año 2012 cerró con 42 millones de pesos, cayó en el supuesto. A lo mejor ahí a veces se da la confusión, es decir, hey, el 2012 estoy obligado a dictaminarlo. No, porque ese es tu año base, tu punto de partida. ¿Cuál sería tu primer año para dictaminarte fiscalmente? El 2013 a presentar en el 2014. Es correcto. También otro de los criterios para definir si una empresa está obligada a dictaminarse, pues es el monto de los activos que posea, que estamos hablando de 78.200.000 pesos aproximadamente, ¿no? Es correcto, básicamente lo doble, ¿no?, de lo que es el ingreso acumulable. Así es. Y bueno, pues también otra de los puntos relevantes es que cuando haya tenido por lo menos 300 de sus trabajadores como tal a lo largo de el año 2011, en este caso para dictaminar 2012. Así es. Otro criterio es cuando sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales
con derecho a voto de las mismas. Es correcto, y ahí van a ser todas las empresas que caigan en este supuesto independientemente del monto de los ingresos que tengan. Así es. Y otras personas morales que están obligadas son las donatarias, ¿no? Aquellas que están autorizadas para recibir donativos tienen la obligación de dictaminarse por contador público. Hay que recordar que, por ejemplo, las instituciones educativas que anteriormente a la entrada del YETU, bueno, pues tenían una serie de beneficios en materia de ISR, y luego a la entrada de este impuesto del YETU, bueno, pues obligaron que estas empresas de instituciones educativas, bueno, pues adquirieran el beneficio o se registraran como donatarias autorizadas. Al no estar como donatarias autorizadas, bueno, pues estaban obligadas a pagar este impuesto del YETU, que aún hoy en día muchas empresas adolecen de esta situación, y por lo tanto esta institución educativa, al momento de que se convirtió en donataria autorizada, bueno, pues caería en este supuesto de dictaminarse para efectos fiscales. Cabe la pena resaltar que en el caso de este tipo de instituciones hay una salvedad que por ahí lo mencionan en las reglas misceláneas, que dependiendo del monto de ingresos pudiera no dictaminar, mas sin embargo tienen que presentar un aviso donde hacen mención que pues se encuentran en el supuesto que establece la regla y que por lo tanto no van a dictaminar su estado financiero. Es correcto, sí. También hay otro supuesto es cuando hay una fusión, ¿no? La empresa que subsista tiene que dictaminarse para efectos de, digamos, que el contador público pues revise el tema de la fusión, cómo se llevó a cabo, que realmente no se estén transmitiendo, ahora sí que criterios fiscales que no se debían de transmitir por cuestión de la fusión. Básicamente el 80% de las empresas que se tienen que dictaminar, bueno, pues están en función de estos ingresos acumulables que ahorita mencionábamos, 39.140.000. Los otros casos, bueno, pues difícilmente algunas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, bueno, pues tienen más de 300 trabajadores o tienen una inversión en activos fijos superiores a 78 millones de pesos. Así es, más sin embargo existe la posibilidad de que a lo mejor una empresa que no cumpla con las características que acabamos de mencionar decida de manera voluntaria dictaminarse por un contador público, ¿no? Entonces también existe esa posibilidad de que voluntariamente accedan al tema del dictamen. Correcto, y la fecha de presentación, como ahorita referías, bueno, pues la fecha focal es el 30 de junio, en este caso del 2012, pero bueno, pues como cae en día inhábil, bueno, pues se prorroga al día siguiente hábil, que es el 1 de julio del 2013. Y bueno, pues hay un calendario por ahí de entregas o de envíos que están estipulados por ahí en la resolución miscelánea, que al final del día, bueno, pues el contribuyente puede incumplir en la presentación de acuerdo a estas fechas que están colgadas de la primera letra del RFC del contribuyente. Y bueno, pues se dice que si a más tardar el 1 de julio de 2013 el dictamen es enviado y recepcionado adecuadamente por el SAT, bueno, pues se considerará que fue presentado de manera oportuna y tendrá todos los beneficios y ventajas fiscales que ahorita vamos a señalar. Así es, y entonces es importante, bueno, el tema del calendario de fechas más que todo para evitar la saturación de la página del SAT, ¿no? Porque pues por la experiencia de años anteriores se satura la página y aunque quieras no estás ahora sí posibilitado a cumplir con esta obligación. Fíjate, Hugo, y ahorita mencionabas las posibilidades, bueno, pues qué pasa con aquellos contribuyentes. Pues, recordarás hace un par de años, bueno, pues alternativo al CIPRED nace lo que es el dictamen alternativo, es decir, es un beneficio que de acuerdo a manera internacional a través de la OCDE para quedar mejor rankeado, bueno, pues técnicamente nos quitan el dictamen obligatorio y hoy en día se convierte prácticamente en una especie de voluntario, es decir, aquellos contribuyentes que ahorita ya rebasaron los 40 millones de pesos, bueno, pues pueden presentar su declaración contratando un CPR y presentar vía CIPRED la información, o bien pueden hacerlo de manera unilateral a través del CIPIAD y ya prescindirían en un momento dado del contador público registrado, ya no se emitiría una opinión por parte de un tercero, sino sería el mismo contribuyente que estaría proporcionando a las autoridades fiscales, bueno, pues la información adicional para poder compulsar esta información. Y nos referimos básicamente hay una resolución por ahí miscelánea, Hugo, donde hablaban de los 40 millones de pesos, ¿verdad? En los cuales hasta esta cantidad de ingresos, bueno, pues los contribuyentes podrían optar por no presentar el dictamen fiscal correspondiente. Así es, sí, es importante, digo, que los contribuyentes
estén conscientes de que tienen esta opción, ¿no? Porque cuando surgió esto, por ahí fue a través de un decreto presidencial donde pues lo que buscaban era eliminar la carga fiscal, por decirlo así, a los contribuyentes, y en su momento se manejó que si se estaba eliminando el dictamen, ¿no? Aquí la cuestión era que la obligación hay que cumplirla, más sin embargo era una opción donde pues ya no dependía de un tercero, que en este caso es el contador público. Esto es muy importante, que uno como auditor, bueno, pues se lo haga extensivo al contribuyente, y que sea el contribuyente el que decida por cuál vía se va. Es decir, si se va por CIPRED y requiere la opinión del dictaminador, o bien si se va por CIPIAD, en donde ya insisto, no va la opinión del dictaminador, y obviamente, bueno, pues ahí cambian todas las posiciones. Hugo, yo nada más, en términos de cuando los ingresos son inferiores a estos 39 millones de pesos que mencionábamos ahorita, y hay contribuyentes que a lo mejor ganan una cuantía menor, pero dicen, yo me quiero curar en salud, quiero voluntariamente dictaminarme. Y por ahí también se dan una serie de confusiones. Vamos a suponer un contribuyente que ganó en el año 2011 20 millones de pesos. Dice, yo no estoy obligado a dictaminarme, pero quiero dictaminarme el 2012, y así lo hace. Presenta su declaración anual y elige la opción de que desea dictaminarse de manera voluntaria. Pero luego contratan ahí algún contador y dice, no te vamos a meter por CIPRED, lo vamos a hacer por CIPIAD. Ahí estaríamos en una situación incorrecta. Es decir, el CIPIAD es exclusivamente una alternativa para aquellos contribuyentes que están obligados a dictaminarse. No existe esta opción para aquellos que voluntariamente desean dictaminarse. No pueden hacerlo a través del CIPIAD, porque esta es una información alternativa al dictamen, que propiamente no es un dictamen porque no reúne las capacidades técnicas. Incluso ya se desprende del elemento de la opinión del dictaminador. Así es, sí, es importante tener esto claro, ¿no? Y bueno, también la realidad es que este CIPIAD pues tiene una serie de anexos, requiere una cierta información que en ocasiones el mismo contribuyente no está en la capacidad de pues poder armar todo este rompecabezas, porque la realidad es esa, es un rompecabezas donde pues a lo mejor la información que se presenta en algún anexo tiene que ver con a lo mejor 3 o 4 anexos más. Entonces hay que tener cuidado, tener los conocimientos necesarios y la información correspondiente para efectos de poder vaciar y que al final del día toda esta información cuadre, ¿no? Es correcto, fíjate Hugo, y hablando de información, bueno, que en el caso del CIPIAD estaría segmentada, pero por ejemplo para el caso de personas contribuyentes del régimen simplificado, bueno, pues ellas tienen unas facilidades administrativas incluso en materia de CIPRED. Es decir, si reúnen cierta información, es decir, que la información sea presentada en base a flujo de efectivo y demás, bueno, pues aun y cuando hayan elegido dictaminarse a través de CIPRED, bueno, pues ellos quedan relevados de presentar una serie de anexos. Y si vamos a suponer que ese contribuyente eligió presentar vía CIPIAD, bueno, pues este sistema de presentación se reduce nada más a prácticamente 3 anexos. Es decir, prácticamente ya no estarían proporcionando información las personas del régimen simplificado, nada más estaría presentando el estado de resultados y prácticamente sus accesorios, es decir, la relación de gastos y el análisis de cuentas de otros gastos y otros productos. Así es. Y bueno, como Luis lo acaba de mencionar, dependiendo del tipo de contribuyente es, digamos, el dictamen que hay que presentar. Porque los de personas morales del régimen general, digamos, tienen su dictamen, las que pertenecen al sistema financiero tienen un dictamen especial con ciertos anexos, las del régimen simplificado, las de donatarias. Entonces, pues dependiendo del contribuyente que se trate, es el dictamen que hay que presentar, ¿no? Ahora, Hugo, nos hemos limitado nada más propiamente a los elementos técnicos, ¿verdad? Pero hay otros elementos mínimos, bueno, pues que se deben de tener. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues la firma electrónica avanzada, tanto del contribuyente como del CPR, sí, estamos a través de CIPRED. Y bueno, pues estas deben de estar vigentes porque son los elementos mínimos incluso pues para poder ingresar al software del CIPRED o del CIPIAD según corresponda. También hubo, en el caso de ahorita hablabas cuando las personas están relacionadas, es decir, los contribuyentes, bueno, pues hay que presentar un estudio de precios de transferencia, pues para validar que efectivamente los precios que se pactaron están a valor de mercado y que no se están presentando a un precio inferior o superior que vaya a distorsionar las utilidades o pérdidas de los contribuyentes. Ha quedado claro, Hugo, ya en demasiados artículos emitidos por distintas entidades
en el área de contabilidad, bueno, pues de que incluso las operaciones de partes relacionadas en México, en nacionales, bueno, pues también se debe de exigir exactamente el estudio de precios de transferencia correspondiente. Y también es importante resaltar y destacar que pues el dictamen fiscal ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Primeramente eran cuestiones numéricas, eran un balance, un estado de resultados, los anexos, cierta información, pero de hace algunos años para acá se han ido incorporando una serie de, por ejemplo, cuestionarios, ¿no? Donde, oye, a ver, el contribuyente se encuentra, ahora sí que al corriente de su obligación fiscal, por ejemplo, si hubo cambio de domicilio, se presentó el aviso, se presentaron o se llevaron a cabo las asambleas correspondientes, está expidiendo comprobantes que cumplen con requisitos fiscales, una serie de cosas que pues aplican tanto para el contador como para el contribuyente, ¿no? Entonces, va más allá de una mera presentación de números. Es ciertamente, es decir, se van al fondo de las cosas y verificar, oiga, verificó que, como tú referías ahorita, una serie de situaciones que si el contribuyente actualizó su RFC está allí, que las actas se llenaron, que si lo que no era deducible lo validaste, etcétera, ¿no? Que si hubo compensaciones, que si hubo devoluciones, que si fueron autorizadas, etcétera, es decir, prácticamente de manera integral, que muchas de las veces pues muchos contadores, bueno, pues esos cuestionarios se agarran a copiarse lo que ocurrió en el CIPRED anterior, y bueno, pues cada ejercicio tiene su propia particularidad y cada empresa tiene su propia particularidad, por lo tanto ese cuestionario no puede ser llenado de manera estándar por todas las empresas que pudiera estar dictaminando por ahí el auditor. Así es, simplemente porque, por ejemplo, algo muy sencillo y que a veces se pasa por alto es la cuestión del momento de acumulación de ingresos en el caso de personas morales. Cuando se enajenan bienes, pues hay diferentes momentos. Cuando se factura, cuando se cobra o cuando se entrega el bien. Entonces, por ahí, dentro de las preguntas viene hoy, el momento de acumulación de ingresos fue de acuerdo a cuál, y hay que señalar, ¿no? Entonces, a veces, se tiene por costumbre que el ingreso se reconoce cuando se factura, siendo que a lo mejor en ese caso particular, el momento pudiera ser a la hora de la entrega del bien, ¿no? Y entonces cambian los momentos de acumulación de ingresos. No, Hugo, y muchas de las veces al auditor se le va, ahora sí no dentro de los ingresos, se le va la rola al momento de la revisión de papeles en el caso de los egresos. Es decir, que la empresa está reconociendo como un egreso del periodo, por ejemplo, erogaciones que están provisionadas como pasivo al cierre del ejercicio, que provienen de personas físicas, que provienen de personas del régimen simplificado, que provienen de sociedades civiles. Esas tipo de pasivos, bueno, fiscalmente no se deben de considerar como una deducción del periodo. ¿Por qué? Porque están condicionadas a que estén efectivamente pagadas. Es decir, hay que sacarlos por ahí en la conciliación contable fiscal y no reconocerlo como una deducción del periodo, pero a veces por ahí en las auditorías, bueno, pues esto se va, incluso esto les implica una sanción y hasta una suspensión por ahí a los dictaminadores. Y por ejemplo, pues decíamos, o sea, digamos que el dictamen empieza con información general, lo que es el balance, el estado de resultados, más sin embargo, posteriormente tenemos un anexo donde se relacionan todos los gastos, es decir, cuánto fue de gasolina, cuánto fue de sueldos, etcétera, y posteriormente por ahí viene una columna, oye, de todo esto, cuánto fue deducible para ISR, cuánto no fue deducible, cuánto fue para YETU, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, como les decía, es la misma información se solicita en diferentes anexos, entonces aquí hay que tener la precaución y el cuidado que pues ahora sí que estemos contando la misma historia por todos lados, ¿no? Porque pudiera ser que a lo mejor a través del balance estamos diciendo algo, pero en los anexos estamos diciendo algo que contrapone lo que ya se mencionó en el balance. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, Hugo, ¿cuáles serían las ventajas del dictamen fiscal? Es decir, bueno, pues a ver, yo voluntariamente me quiero dictaminar o ya estoy obligado, pero háblenme de ventajas, ¿no? Que yo como contribuyente, yo como empresa voy a recibir. Bueno, pues si es una empresa, por ejemplo, del régimen simplificado, alimentos y demás, que está en una situación de devoluciones de impuestos o etcétera, bueno, pues estas devoluciones, bueno, pues tienen un plazo recortado de tan solo 25 días en lugar de los 45 días. También tienen como ventajas, bueno, pues una conclusión anticipada en el caso de visitas domiciliarias por parte de autoridades fiscales. También otras de las ventajas son en el caso de la revisión secuencial, es decir, el primer acto de molestia va a ser a el CPR. Si no quedan satisfechas las dudas que trae y cuestionamientos que trae la autoridad, bueno, pues de allí pasarán a revisar directamente
a el contribuyente dictaminado. Pero esta es una de las ventajas, bueno, pues primarias. Es decir, una auditoría no pueden pasar en términos generales a la empresa, que por ahí hay algunas tesis y demás ya relevantes en donde, bueno, pues dicen, oye, le notifiqué al CPR y paso directamente con la compañía y al final del día, bueno, pues la autoridad se brinca las trancas y lo puede hacer. Pero en términos generales está esto, ¿no? De la revisión secuencial, es decir, primero se va a revisar los papeles de trabajo del auditor. Si esto no queda una satisfacción, bueno, pues ya se pasa al acto de molestia a la compañía. Así es, sí, y esto es importante, digo, mencionarlo, tenerlo en cuenta porque pues a veces el empresario lo ve como una simple carga administrativa y no le da el valor que esto merece, y pues más que todo por lo que implica de ahora sí, la información tan exhaustiva que pues porque prácticamente hay que hacer una radiografía de todo lo que sucedió en el año, pero ahora sí que todo lo que tenga una implicación fiscal, ¿no? Y hablando de implicaciones fiscales, Hugo, esto se deja descansar en el dictaminador y muchas de las veces la empresa pues es ajena a todos esos resultados. Ya estamos al cuarto para las 12 para presentar el dictamen y a lo mejor se está presentando con una opinión negativa con repercusión fiscal, o se están determinando una serie de diferencias, o el estudio de precios de transferencia arrojó algunas implicaciones fiscales que hay que acumular ingresos porque, bueno, pues estos estaban fuera del valor de mercado y demás. Es decir, el dictamen fiscal no es nada más contrato al dictaminador, pagos sus honorarios y debe de cerrar idénticamente contra los números que arrojó la empresa. No, esa auditoría va a arrojar una serie de diferencias en un momento determinado y que, bueno, pues hay que acercarse a trabajar el dictaminador y empresa de manera paralela y, bueno, pues estas diferencias prácticamente, bueno, pues deberán de estar consentidas por parte del contribuyente. Sí, tienen que estar, digamos, que aclaradas, ¿no? Porque estas diferencias en determinado momento pueden generar un impuesto a cargo, ¿no? Que el dictaminador en el dictamen va a poner, oye, lo va a denunciar si prácticamente. Va a quedar este impuesto a cargo y está pendiente de pago. Exacto, por eso es muy común que estas diferencias se paguen antes de que termine el dictamen. Bueno, Hugo, estábamos hablando, ya se nos está terminando el programa, del 1 de julio como fecha límite. Hay que acercarse con su dictaminador que les exhiba, bueno, pues la carátula de envío y aceptación del mismo. Si no fue presentado a más tardar el 1 de julio, hay sanciones por parte del contribuyente. Estaríamos hablando de 10,980 pesos y hasta 110,000 pesos que pudiera ser sanción para el contribuyente que, estando obligado a presentar el dictamen, no lo hizo de manera oportuna. Así es, y bueno, con eso nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón, Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.